Señoras y señores asambleístas, voy a leer la breve exposición de motivos de esta edición en materia de paridad y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género a nuestros principios de doctrina. El 28 de octubre de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se sancionó el acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. El 20 de julio de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se sancionó el acuerdo por el que se ordena a los partidos políticos nacionales a adecuar sus documentos básicos para establecer los criterios mínimos ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir sentencias en los juicios de la ciudadanía identificados con los expedientes SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022 y garantizar así la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas a partir de los próximos procesos electorales locales de 2023 en los que participen, ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común. En ese orden de ideas, Acción Nacional, atendiendo los acuerdos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal que vinculó a los partidos a reformar los principios de doctrina, requiere generar una adición de manera posterior a los capitulados de la proyección para quedar como sigue. Si ustedes ven en su cuadernillo, viene la adición en materia de paridad y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Viene con un texto que inicialmente se había propuesto por la comisión redactora. El licenciado Juan Antonio García Villa, como integrante de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional, y varios integrantes de esa comisión que encabeza el licenciado Gonzalo Altamirano, ingresaron una reserva para perfeccionar esta redacción, a la cual la comisión redactora se está allanando, de tal manera que desde este momento, en la presentación de la exposición de motivos, ya voy a leer, porque ya la estamos aceptando. Vamos a incorporar la adición como penúltimo párrafo del punto 1, denominado Persona y Libertad, de la actual proyección de principios de doctrina de Acción Nacional. Entonces, va a quedar el siguiente párrafo que voy a leer. Es muy adecuado, está conforme al lenguaje de nuestra proyección de principios, este párrafo que nos han planteado. Para la mejor protección del ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito de la actividad política, incluida la que se realiza al interior de los partidos políticos, se deberá expedir la legislación pertinente y los partidos dictar y aplicar de manera expedita y eficaz normas para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra ellas en razón de género. Aquí termina la adición en este punto 1, denominado Persona y Libertad. Ponemos un asterisco que es prácticamente igual a como lo tenemos en nuestro cuadernillo, y aquí se agrega: atendiendo los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres, expedidos por el Instituto Nacional Electoral, se anexan los siguientes elementos. El Partido Acción Nacional, a través de los estatutos generales, programas y la normatividad interna, establecerá, inciso A, la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. B, el cumplimiento de las obligaciones generales en materia de derechos humanos, así como con perspectiva de género, atendiendo la interseccionalidad. C, la promoción de la participación política de las mujeres en igualdad de oportunidades para establecer liderazgos políticos. D, la protección y respeto del proceso de paridad sustantiva tanto en los cargos intrapartidarios como en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, conforme a lo establecido en la Constitución Federal
en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y en la normatividad que de ellos derive. Las garantías de procesos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Las garantías para las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales libres de violencia, mediante mecanismos de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género, y aseguraremos condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político. La no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado, y los mecanismos de sanción y reparación aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde con lo previsto en las leyes aplicables. Hasta aquí queda lo que vamos a agregar en el asterisco al documento, y proponemos en la comisión redactora integrar el mismo mecanismo que estamos planteando en el último transitorio de la reforma de estatutos. Así lo pedimos, que en el acuerdo de aprobación se integre el último transitorio de la reforma de estatutos, en este caso considerando al Consejo Nacional o a la Comisión Permanente según corresponda, para en su caso hacer las adecuaciones necesarias. Hasta aquí dejamos este planteamiento. Muchas gracias, queridas y queridos asambleístas, por su paciencia. Cambiemos México. Sí hay de otra. PAN.